Bienvenidos otra vez. La semana pasada compartimos la historia de la vida y el llamado del apóstol Pedro. Y esta mañana vamos a reflexionar sobre las vidas de dos otros apóstoles muy cercanos a nuestro Señor Jesucristo, Santiago y Juan. Estos dos hermanos, hijos de Zebedeo, fueron llamados por Jesús al comienzo de su ministerio y se convirtieron en pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Sus vidas nos ofrecen valiosas lecciones de fe, servicio y amor que debemos procurar imitar. Santiago y Juan eran pescadores, trabajando junto a su padre Zebedeo en las orillas del mar de Galilea. Su primer encuentro con Jesús está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 a 22. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Aquí vemos la respuesta inmediata de Santiago y Juan al llamado de Jesús. Dejaron todo atrás, su trabajo, su familia y su seguridad, para seguir al Maestro. Esta disposición a dejarlo todo por Cristo es una llamada a cada uno de nosotros a evaluar nuestras propias prioridades y compromisos. Santiago, también conocido como Santiago el Mayor, tuvo un papel destacado en el ministerio de Jesús y en la iglesia del primer siglo. Fue testigo de muchos de los milagros de Jesús y estuvo presente en momentos claves, como la transfiguración de Jesús en el monte. Leemos en Mateo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. La vida de Santiago fue una de servicio y entrega, culminando en su martirio. En el libro de los Hechos 12, versículos 1 y 2, leemos acerca de su muerte a manos de Herodes Agripa. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado, lo que resalta su dedicación y valentía. Su sacrificio nos recuerda que seguir a Cristo puede requerir el máximo precio, pero también nos asegura que nuestras vidas en Cristo tienen un propósito eterno. Juan, el hermano de Santiago, también tuvo un papel crucial en la iglesia primitiva y es conocido como el apóstol del amor. Su cercanía a Jesús es evidente en varios pasajes del Evangelio de Juan, donde se le describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial
le permitió ser testigo de momentos íntimos y significativos en la vida de Jesús. Uno de los momentos más importantes de la vida de Juan fue en la cruz, cuando Jesús, en medio de su sufrimiento, encargó a Juan el cuidado de su madre María. Juan 19, versículos 26 y 27 dicen: Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Este acto de amor y confianza nos muestra la profundidad de la relación entre Jesús y Juan. Y también subraya la importancia del amor y el cuidado mutuo entre los seguidores de Cristo. Según Marcos 3, versículo 17, Santiago y Juan también son conocidos como los hijos del trueno. Este apodo probablemente refleja su carácter apasionado y enérgico. Leemos de una ocasión en Lucas 9, versículos 54 y 55, cuando una aldea samaritana no recibió a Jesús. Los hermanos pidieron permiso para hacer descender fuego del cielo y destruirla. Cuando los discípulos de Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Este incidente muestra que, aunque Santiago y Juan eran celosos por la justicia, necesitaban aprender la paciencia y la misericordia que Jesús enseñaba. A lo largo de su caminar con Jesús, fueron transformados de hombres impulsivos a apóstoles del amor y del sacrificio. Juan no solo fue testigo de la vida de Jesús, sino también un prolífico escritor del Nuevo Testamento. Sus escritos incluyen el Evangelio de Juan, 3 cartas y el libro de Revelación. A través de sus escritos, Juan enfatiza el amor de Dios y la necesidad de amar a nuestros hermanos, como en 1 Juan 4, versículos 7 y 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este mensaje de amor es central en la enseñanza cristiana y es un legado perdurable de Juan. Su vida y escritos nos llaman a vivir en el amor de Dios y a reflejar ese amor en nuestras relaciones con los demás. A diferencia de su hermano Santiago, Juan vivió una larga vida y continuó sirviendo a la iglesia durante muchos años. Según la tradición, no es en la Biblia, es solamente en la tradición de la iglesia, Juan pasó sus últimos años en Éfeso, cuidando de las iglesias y escribiendo sus cartas. En el libro de Revelación 1, versículo 9, Juan recibe una visión del futuro y escribe una carta de ánimo y esperanza para las iglesias perseguidas. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. La perseverancia de Juan en medio de la persecución y su compromiso inquebrantable con la palabra de Dios
son un ejemplo poderoso para todos nosotros. Nos recuerda que nuestra fe debe ser constante y que a través de todas las pruebas debemos mantener nuestra esperanza en las promesas de Dios. Otra lección importante que podemos aprender de Santiago y Juan es sobre la ambición y el verdadero significado del servicio en el reino de Dios. Como Alejandro leyó en el Evangelio de Marcos capítulo 10, vemos un episodio en el que los hermanos demuestran su ambición de ocupar posiciones de poder junto a Jesús. Aquí Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar a todos sus discípulos sobre la verdadera naturaleza del liderazgo y el servicio, como leemos en versículos 42 a 45. Así que Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro aspecto destacable en la vida de Juan es su profunda comunión con Cristo. Esta relación cercana es evidente no solo en su presencia en momentos críticos de la vida de Jesús, sino también en sus escritos, que reflejan una comprensión íntima del corazón de Jesús. En la famosa introducción de su Evangelio, Juan nos ofrece una visión profunda de la identidad de Jesús como el Verbo hecho carne. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Las ideas profundas y el amor expresados en el Evangelio de Juan y sus cartas revelan la transformación de Juan de un hijo del trueno a un apóstol del amor, guiado por el Espíritu Santo y la enseñanza de Jesús. El legado de Santiago y Juan continúa inspirando a cristianos alrededor del mundo. Santiago, con su martirio, nos recuerda el costo del discipulado y el llamado a ser testigos valientes de nuestra fe. Su ejemplo de sacrificio desafía a cada creyente a considerar el grado de nuestra propia entrega a Cristo. Por otro lado, el legado de Juan como el apóstol del amor y la perseverancia es igualmente significativo. Sus escritos continúan guiándonos en la comprensión del amor de Dios y en la llamada a amar a los demás. Juan también nos ofrece esperanza a través del libro de Revelación, recordándonos que a pesar de las pruebas y tribulaciones, la victoria final pertenece a Cristo. Las vidas de los apóstoles Santiago y Juan nos ofrecen una larga lista de enseñanzas y ejemplos. Santiago nos muestra el valor y la disposición a sacrificarlo todo por Cristo, mientras que Juan nos enseña el poder transformador del amor y la importancia de perseverar en la fe. Ambos hermanos, con sus fortalezas y debilidades,
fueron moldeados por su caminar con Jesús y se convirtieron en pilares de la iglesia. Al reflexionar sobre sus vidas, somos llamados a evaluar nuestra propia relación con Cristo. ¿Estamos dispuestos a dejar todo por seguirlo? Permitirnos que su amor transforme nuestras vidas y nuestras relaciones. Y perseveramos en la fe, incluso en tiempos de prueba. A concluir este sermón, recordamos las palabras de Jesús en Juan 13, versículos 34 y 35, que tanto Santiago como Juan aprendieron a valorar profundamente. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Sigamos el ejemplo de Santiago y Juan, quienes a pesar de sus imperfecciones, permitieron que el amor y la gracia de Dios transformaran sus vidas para ser instrumentos poderosos en el reino de Dios. Que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza para seguir sus pasos, vivir con valentía y amor y servir a nuestro vecino en la luz de Cristo. Si tiene alguna necesidad de la iglesia o si quiere discutir su propia salvación o bautismo, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.